Diferencias entre un iPhone 13 y un iPhone 12. Este video no es una comparación, en este momento solamente vamos a hacer unas diferencias o les voy a comentar cuáles son las diferencias entre estos dos teléfonos, porque pues al parecer hay muchas personas que todavía no lo saben. De pronto son personas que no tienen como el mismo conocimiento que nosotros o el mismo interés, entonces pues bueno, más que todo por eso es que hago este video. En cuanto al diseño, el iPhone 12 es un poco más delgado que el iPhone 13. El iPhone 13 es un poco más grueso. Vamos a ponerlo así. En cuanto al botón de encendido apagado de Siri, me parece que también es un poco más grande en el iPhone 13. Deben saber si ustedes también lo ven como un poco más grande. En cuanto a las cámaras, pues en el iPhone 13 los tenemos así en diagonal. En el iPhone 12 lo tenemos vertical. Las cámaras del iPhone 13 también son un poco más grandes a comparación de las cámaras del iPhone 12. Y ya por la parte del frente tenemos el notch, mucho más grande en el iPhone 12 que en el iPhone 13. Entonces aquí podemos ver más o menos la diferencia de tamaño en cuanto al notch. También me da como la sensación de que los marcos son un poco más delgados en el iPhone 13. Creo que no por mucho, o tal vez soy yo el que estoy viendo mal, pero me parece que son un poco más delgados en el iPhone 13. Vamos a mirar en cuanto al notch, vamos a ponerlos aquí así. Entonces aquí más o menos para que se hagan una idea del tamaño del notch. Hay que tener en cuenta que aunque en el iPhone 12 sea un poco más grande, no hace en sí ninguna diferencia porque sigue apareciéndonos la misma información. Vamos a activarle aquí al modo avión. Podemos ver que nos aparece exactamente la misma información. Si tuviéramos algún modo de concentración, vamos a activar el modo de enfoque. Nos aparece aquí la lunita. Dependiendo del modo de enfoque que tengamos, nos aparece aquí el icono. Lo mismo para el iPhone 12. Así que pues en pocas palabras no hace como mucha diferencia, ya que literalmente se ve la misma información. En cuanto a lo que son las cámaras, todas las tres cámaras de los dos teléfonos son de 12 megapíxeles, la cámara frontal y las dos cámaras principales. En los dos teléfonos tenemos la misma cámara gran angular, que sería la 1X, y la ultra gran angular, que sería la 0,5X. No vamos a tener telefoto o teleobjetivo en ninguno de los dos teléfonos, pero sí que tenemos algunas mejoras para el iPhone 13. Vamos a mirar por aquí la interfaz. Tenemos la cámara rápida, tenemos la cámara lenta, tenemos el modo cine en el iPhone 13, cosa que el iPhone 12 no lo tiene. El modo cine también está disponible para la cámara frontal. Tenemos por acá lo que es el video. En los dos teléfonos vamos a poder grabar videos en 4K hasta 60 fotogramas por segundo. Por acá tenemos lo que es el modo foto, el modo fotografía. Si deslizamos de abajo hacia arriba vamos a tener exactamente las mismas funciones, pero el iPhone 13 tiene esta función nueva, que serían como los estilos fotográficos. Vamos a tener estos estilos que tenemos por acá. Si queremos que la fotografía nos salga un poco más fría, como más azulada, seleccionamos este. Si queremos que nos salga como un poco más cálida o un poco más como amarillenta, seleccionamos este. Por acá tenemos el colorido, por acá tenemos el contraste intensificado, por acá tenemos el estándar, que es el normal. Eso es algo que tampoco lo vamos a tener con el iPhone 12. Ya por acá tenemos lo que es el tamaño de la fotografía, lo vamos a tener en los dos. Por acá tenemos lo que es la exposición, por acá tenemos ya lo que es el cronómetro, y por acá de último vamos a tener lo que son estos filtros. Y pues más por acá tenemos lo que es el retrato y la fotografía panorámica. En cuanto al retrato tampoco hay una diferencia muy grande. Los mismos tipos de iluminación los vamos a tener tanto en el iPhone 12 como en el iPhone 13, tanto en la cámara principal como en la cámara frontal. Aquí vamos a tener lo que es el modo noche en los dos teléfonos. Vamos a poder tomar fotografías hasta por 10 segundos, tanto en la cámara principal o en la gran angular como en la ultra gran angular. Podemos verlo ahí. En la cámara frontal sería exactamente igual, pero que en este momento pues hay mucha iluminación. Para el iPhone 13 exactamente igual, tanto en esta cámara como en esta otra de acá. Y para la cámara frontal también. Que si al momento de tomar fotografías vamos a notar alguna diferencia, la verdad es que no tanta. Después de que tengamos buena iluminación en los dos teléfonos vamos a tener buenos resultados. Vamos a mirar por acá una de estas fotografías que tengo por aquí. Entonces aquí más o menos se hacen alguna idea. La foto fue tomada en días diferentes, pero pues es exactamente el mismo lugar. Para el video exactamente igual, no vamos a tener como mucha diferencia después de que tengamos buena iluminación. Esta diferencia la llegamos a notar, es más que todo en la noche o en lugares muy oscuros, ahí es donde vamos a notar más la diferencia. ¿Cuál sería esa diferencia que podríamos llegar a notar? Que el iPhone 13 recoge un poco más de iluminación a comparación del iPhone 12. No por mucho, pero sí se puede alcanzar a notar, ¿no? Entonces, bueno, aquí sí no tengo como las mismas fotografías, eso ya lo vamos a ver en la comparación que vamos a hacer.
Pero por ejemplo, estas fotografías aquí con el iPhone 13 fue en un lugar muy oscuro y aún así fíjate que nos alcanza a recoger bastante iluminación. La luz o el alumbrado público estaba como alrededor de este parque. Esta parte de aquí donde tengo el iPhone 15 Pro Max estaba muy oscuro. Literalmente se alcanza a ver más con la cámara del iPhone que con tus propios ojos. Y aún así mira cómo se ve todo bien iluminado. Hay que tener en cuenta que con cualquiera de los dos teléfonos, después de que haya muy poca iluminación y si estás tomando la fotografía en 10 segundos, por ejemplo, y te mueves un poquitico, ya se ve un poco borrosa la imagen. Mira, aquí puedes ver más o menos. De igual forma, aunque no te muevas mucho, va a haber lugares o va a haber algunas zonas donde va a haber mucho grano, donde se pierda bastante el detalle. Pero pues en caso de que sea necesario, no hay que olvidarnos de que también está el flash y eso nos ayuda bastante. Así que comparación de fotos y videos y todo eso ya lo vamos a ver en la comparación que vamos a hacer más adelante. Por ahora simplemente les estoy comentando como las diferencias que tienen estos teléfonos. Para el iPhone 13 tenemos lo que es el procesador A15 Bionic y 4 GB de memoria RAM. Para el iPhone 12 tenemos el A14 Bionic y también 4 GB de memoria RAM. Que si eso hace alguna diferencia muy grande, la verdad es que no tanto. Los dos teléfonos tienen muy buen rendimiento al día de hoy. En sí, en pocas palabras, no vas a notar una diferencia en cuanto a rendimiento. Las dos abren aplicaciones bastante rápido. Vamos a mirar aquí con esta. Vimos que Spotify nos abrió un poco más rápido en el iPhone 13. Vámonos ahora con Amazon. En algunas ocasiones abre más rápido el iPhone 13, en otras ocasiones abre más rápido el iPhone 12. Eso también como que depende un poco de las actualizaciones. Hay que tener en cuenta que el iPhone 13 mío lo tengo en iOS 15. Mientras que el iPhone 12 lo tengo en iOS 18, así que pues vemos que está más actualizado mi iPhone 12 que el iPhone 13. Tengamos en cuenta que con teléfonos más antiguos teníamos incluso 2 GB de memoria RAM y no había ningún problema. Entonces ahora pues con estos teléfonos que tienen 4 GB, mucho menos. Entonces ya que estaba hablándoles un poco sobre el sistema operativo, pues como les digo, tenemos la última versión disponible para los dos teléfonos que sería iOS 18.1. Recuerda que yo estoy aquí constantemente probando las nuevas actualizaciones en cuanto a rendimiento y batería. En cuanto a novedades y todo eso que tengan las nuevas actualizaciones, no hay ninguna diferencia entre estos dos teléfonos. Todo lo que hace el iPhone 12 lo hace el iPhone 13, todo lo que hace el iPhone 13 lo hace el iPhone 12. Que si quieres cambiarle el tintado así de los iconos, cambiarles como el color y todo esto, lo vas a poder hacer también con el iPhone 13. Que si quieres este nuevo centro de control donde vamos a poder tener separadas algunas funciones, también lo vas a poder hacer con el iPhone 13. Que si quieres por ejemplo agregarle contraseña para que se bloquee y se desbloquee con el Face ID, también lo vas a poder hacer con el iPhone 13, con el iPhone 12. Ya sabemos que con iOS 18 lo vamos a poder hacer con cualquier aplicación. Así que en cuanto al sistema operativo no hay ninguna diferencia. Como te digo, todo lo que hace uno lo hace el otro. En cuanto a la batería, aspecto que es muy importante para la gran mayoría de personas, parece ser que el iPhone 13 tiene mejor batería que el iPhone 12, especialmente ahora con iOS 18. Esto lo digo simplemente basándome en videos que he visto aquí mismo en YouTube, porque como te digo, pues el iPhone 13 mío está en iOS 15 y la batería sí dura bastante con iOS 15. Nada más vamos a mirar aquí cómo están las cosas. Entonces si venimos a mirar, podemos ver que la última carga al 100% del iPhone 12 fue el viernes a las 4:42 de la mañana, mientras que la carga del iPhone 13 al 98% fue el mismo viernes a las 4:06 de la tarde. Y podemos ver cómo el iPhone 13 ha gastado menos batería que el iPhone 12, no por mucho, pero pues tengamos en cuenta que el iPhone 12 estuvo cargado hasta el 100%, mientras que el iPhone 13 no. ¿Que cuál de estos dos deberías de comprar? Pues bueno, para ti, si no es difícil comprar un iPhone 13, pues cómpralo, sin ninguna duda, no te vas a arrepentir de nada. Si de pronto quieres ahorrar un poco de dinero, pues puedes comprar el iPhone 12, que de igual forma es un muy buen teléfono y pues todavía vale muchísimo la pena para este año e incluso para el 2025 y hasta para el 2026. Recuerda que vamos a hacer una review completa más adelante, así que suscríbete para que no te lo vayas a perder. Cualquier duda o pregunta que tengas, déjamela saber acá abajo en los comentarios. Fíjate que ya tenemos 59% de batería para el iPhone 12 y todavía seguimos con 63% para el iPhone 13. Cualquier duda o pregunta, déjamela saber acá abajo en los comentarios. Suscríbete, regálame un like y muchas gracias por ver.